Hola, este es un repaso de las leyes de los gases. Tengo aquí enfrente un volumen que tiene un dispositivo para medir la temperatura y un dispositivo para medir la presión. Volumen, presión y temperatura van a ser las tres variables involucradas en el comportamiento de los gases. Voy a añadir cierta cantidad de gas. Lo primero que vamos a observar es que los gases realmente no son un material continuo, sino que está compuesto de muchas partículas independientes con un movimiento aleatorio en continua colisión contra las paredes del recipiente. A estas colisiones contra las paredes del recipiente es a lo que le vamos a llamar presión. Observen qué sucede con la movilidad de las partículas al yo alterar la temperatura. Si yo hago descender la temperatura, la movilidad de las partículas se hace menor. A menor temperatura hay menor movilidad de las partículas, por lo tanto va a haber menos choques contra las paredes. A mayor temperatura, la movilidad de las partículas aumenta y el número de choques también aumenta. Los grados Kelvin tienen una relación directa con el índice de movilidad de las partículas de un gas. Ahora, tengo la temperatura, la presión y el volumen. ¿Qué pasa si yo dejo la temperatura constante? ¿Cuál será la relación que existe entre el volumen y la presión? Quisiera que observaran dónde está la presión y voy a hacer el volumen mayor. Al hacer el volumen mayor, la presión disminuyó. Ahora quisiera que observaran qué pasa cuando yo disminuyo el volumen. Cuando la temperatura es constante y disminuyo el volumen, la presión aumenta. Cuando aumento el volumen, la presión disminuye. Esto se debe a que a menor volumen, las partículas pueden tener mayor número de colisiones contra las paredes del recipiente. Ahora quisiera que observáramos qué es lo que pasaría si la presión fuera constante. Esta presión va a permanecer constante. ¿Qué le va a pasar al volumen si yo aumento la temperatura? Al aumentar la temperatura, el volumen va a aumentar. Al disminuir la temperatura, el volumen también va a disminuir en proporción directa, siempre y cuando la presión sea constante. Por último, vamos a ver qué sucede si yo tuviera un volumen constante. ¿Qué le pasaría a la presión si yo disminuyo la temperatura? Si disminuyo la temperatura, hay menos movilidad, hay menos colisiones y la presión disminuye. Si yo aumento la temperatura, habrá mayor movilidad, mayores colisiones y sube la presión. En resumen, podríamos decir que los gases realmente están compuestos de partículas en movimiento. A esta parte de la física se le llama la teoría cinético-molecular. Estas partículas las vamos a considerar como que no tienen en la práctica un volumen y no se atraen ni se repelen. Y la movilidad de las partículas es directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Precisamente le vamos a llamar cero absoluto o cero Kelvin cuando ya no existe movilidad. Y entre más movilidad exista, vamos a decir que hay una mayor temperatura. Quisiera que agarráramos estas tres variables
presión, volumen y temperatura y las pusiéramos en un triángulo, presión, volumen, temperatura. Voy a construir una fórmula que va a tener en la parte de arriba a los dos que están en la parte superior de mi triángulo, presión y volumen. Y voy a poner como denominador al que está debajo en el triángulo, a la temperatura. En una primera situación, presión 1, volumen 1, temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Voy a poner a estos tres científicos en orden alfabético, empezando por las 12 de un reloj imaginario. Boyle, Charles y Gay-Lussac. B, C, G. Ahora, para Boyle, la letra que le queda enfrente es una constante. Para Charles, la letra que le queda enfrente, la presión es constante. Para Gay-Lussac, la letra que le queda enfrente es constante. Para Boyle, es constante la temperatura. Si algo es constante en una fórmula, lo puedo retirar de la fórmula, de tal manera que presión 1, volumen 1, es igual a presión 2 por volumen 2. Debido a que la temperatura es constante, no se mueve, vemos que conforme aumenta la presión, el volumen disminuye. Conforme disminuye la presión, el volumen aumenta. Vamos con Charles. Para Charles, la presión es constante. La presión es constante, solamente tiene dos pesas. Al ser constante, cuando yo aumento la temperatura, el volumen aumentará. Cuando yo disminuya la temperatura, el volumen disminuirá. Ahora pensemos en Gay-Lussac. Para Gay-Lussac, la letra que le queda enfrente es el volumen. Lo elimino de la fórmula del gas combinado y me queda P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. En esta ocasión, el volumen es el que es constante. Al yo aumentar la temperatura, aumentará la presión porque hay más colisiones. Al disminuir la temperatura, disminuiré el número de colisiones y disminuirá la presión. La ley combinada de los gases se puede recordar construyendo un triángulo de presión, volumen y temperatura. En la parte de arriba están presión y volumen y en la parte de abajo está temperatura. Acomodo en orden alfabético a Boyle, Charles y Gay-Lussac. La letra que les quede exactamente enfrente es la variable constante. Al ser constante, la puedo eliminar de la fórmula. Presión y volumen en la ley de Boyle se comportan como si fuera un sub y baja. Cuando sube la presión, el volumen disminuye. Cuando disminuye la presión, el volumen aumenta. Para la ley de Charles, siguen una relación directa. Al ser constante la presión, al aumentar la temperatura, aumentará el volumen. Para Gay-Lussac, el volumen es constante y presión y temperatura siguen también una relación directa. Al aumentar la temperatura, aumentará la presión. Muchas gracias por poner atención a este video.